Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. En esta sección vamos a presentar a uno de nuestros certificados como PMO-CP, como PMI PMO-CP, Jaime Gutiérrez. Bienvenido, Jaime, muchas gracias por aceptar esta invitación para esta entrevista. Cuéntanos un poco acerca de ti, acerca de tu trayectoria profesional. Buenas tardes, Dayana. ¿Cómo estás? Siempre es un gusto poder hablar contigo, siempre compartir experiencias. Sí, mira, respecto de mí, bueno, yo soy ingeniero civil, estoy en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ya tengo 13 años de ejercicio profesional y gran parte de este tiempo he marcado dentro de la gestión de proyectos. Cerca de 12 años tengo eh, inmerso en el mundo de los proyectos, ¿no? Además me encuentro certificado como PMP y también con la certificación de gestión de oficina de gestión de proyectos. Bien, excelente, Jaime, muchas gracias. Es un gusto también hablar siempre contigo. De hecho, para quienes no saben, somos de la misma universidad. Estudiamos Ah, juntos, sí, la carrera. Bueno, cuéntanos, ¿qué te motivó a certificarte? Bueno, primero, a prepararte, a investigar un poco más sobre las PMOs. Tú ya sabías algo acerca de las PMOs, pero principalmente, ¿cuál fue tu motivación para certificarte como PMO CP? sí, mira, yo considero que todos los profesionales debemos seguir con una continua aprendizaje. Ujú. Y el mundo va avanzando y todos los profesionales necesitamos ir conjuntamente con estos cambios, ¿no? Ir avanzando, aprendiendo nuevas habilidades, aprendiendo nuevos conceptos. Y bueno, yo, como te comentaba, ya estoy como 12 años en el ecosistema de los proyectos y siempre he visto la necesidad de que todos los actores de del equipo de proyecto Ujú. tengan cierto conocimiento, más allá de la propia experiencia profesional, también como un concepto de formación en gestión de proyectos. Entonces, y yo siempre he estado continuamente ligado a la formación en la gestión de proyectos y vi la necesidad ya también conforme a las normativas últimas que da el Estado en conocer y los conceptos de una oficina de proyectos, Ujú. que es algo que se requiere ahora en el mundo laboral, algo que el mercado laboral ya, ya te exige, ¿no? No Ujú. solamente conocer el tema teórico o el tema propio de la formación como profesional, sino también eh, dentro del mercado de la oficina de proyectos y cómo gestionarlos, ¿no? Bien, bien. Jaime, ¿y qué conocimientos o habilidades consideras tú más valiosas del curso de preparación que llevaste con nosotros? Que no solo fue un curso de preparación, sino que también enseñamos cómo aplicar las herramientas. ¿Cuál de todos los conocimientos consideras más valioso? Quizá cuál te gustó más, cuál te gustó conocer o saber o cuál aplicarías. Sí, mira, la verdad, la experiencia en Dayana Gomero Consulting fue muy valiosa porque te da una formación completa, ¿no? Te muestra la teoría, además en práctica, con ciertas herramientas que justamente nos van a ayudar en el desenvolvimiento propios en la vida profesional. Entonces considero que fue una formación bastante íntegra, ¿no? Ya Bien, sea a nivel teórico y práctico también. excelente, Jaime, muchas gracias. Y ya hablando un poco más de la certificación, cómo te ayudaron nuestras herramientas de simulación, guías, materiales, ¿no? En español, por supuesto, en tu proceso de preparación para la certificación? Y fue fundamental, ¿no? Porque toda de por sí la metodología llevada ha permitido el conocimiento, que uno pueda llegar al aprendizaje de esas herramientas, ¿no? Ujú. Entonces, y si son didácticas y son aplicables al mundo de proyectos, ¿no? No estando en este ecosistema del mundo de los proyectos, ve ciertas necesidades, ¿no? Y estas necesidades sí veo que están coberturadas justamente con estas herramientas, ¿no? Que te permiten cómo organizar una oficina de proyectos y también ayudar a las entidades o a Mm. las empresas justamente a conformar estas PMOs.
Excelente. Jaime, y durante el proceso, tu proceso de preparación, porque nosotros finalizamos el curso, pero tú diste tu examen meses después, ¿cierto? ¿Cómo sentiste todo ese proceso de dar tu examen meses después? ¿Cómo fue ese proceso como de preparación, de estudio, con tu agenda, ¿no? Con tu agenda, tu trabajo, ¿no? Tratar de darte un espacio para poder repasar, estudiar y finalmente, ¿no? Agendar para dar el examen. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te organizaste? ¿Qué hiciste para poder organizarte y llegar como a la meta que tenías, que era dar la certificación en una fecha específica? No sé también si recuerdas la fecha, la puedes compartir quizá también. Sí, de hecho que tenía que certificarme, ¿no? Porque sería una pena después de todo el Sí, conocimiento aprendido y todo el esfuerzo, todas las horas de clase, ¿no? No postular, digamos, a esta certificación, ¿no? Y dar el examen. Entonces, sí, después de haber terminado el curso, me acuerdo que fueron 3 meses después que, que tuve que dar el examen. ujú, Inicialmente pacté una fecha, pero hubo unos problemas ahí en, justamente ya dando el examen, porque te comento, ¿no? Y también gracias por la ayuda y por el soporte también en ese momento. Ya cuando estaba por dar el examen, que yo había indicado que sea en español, este, el supervisor del examen solamente hablaba inglés y me indicaba que el examen era inglés, ¿no? A lo que yo le indicaba que no era así, dado que yo había seleccionado la opción en español, claro. ¿no? Y ahí me dijo, fue cortante conmigo y me indicó que no, el examen yo lo había seleccionado en inglés y en ese idioma tiene que darse, ¿no? Y como yo le indicaba que no, que era en español, me dijo que no, que él tenía esa opción señalada y que no podíamos continuar con el examen. Mm. Y ahí me cortó la comunicación, Y ¿no? se Entonces cerró ahí la no tenía, pantalla. y se cerró la pantalla, o sea, ahí no tenía con quién comunicar. Entonces ahí recurrí pues, a ti y justamente cuando te comenté todo esto, ¿no? Ujú. Y gracias también por el soporte, ¿no? Porque tú te puedes comunicar con el PMI y podemos enlazar y hacer una programación sin costo, ¿no? Porque también usualmente en las Claro, programaciones hay un costo, ¿no? Y en este caso, porque no era mi culpa, porque yo efectivamente había señalado en español el así es, examen, así ¿no? es. Pero el proyecto un poco estaba cerrado, ¿no? Y bueno, felizmente todo se solucionó y pude dar el examen en español y aprobarlo, ¿no? Ahora, tú lo diste desde tu casa, ¿cierto, Jaime? Lo diste virtualmente, porque estos exámenes, bueno, no todos, pero hay algunos exámenes del PMI que los puedes dar tanto virtual como presencial. Este examen se puede dar virtual o presencial, pero tú escogiste virtual, ¿cierto? ¿No tuviste Sí, ningún claro. problema durante el momento de rendir el examen? ¿Algún problema con el nuevo supervisor o con la conexión o algo similar? No, yo no tuve ningún problema ya en la Ujú, segunda oportunidad del examen. Sí, el supervisor solamente verificó mis datos y me dio pase al examen, ¿no? ujú. En tema de conectividad, sí no tuve un problema. Seguí también las recomendaciones que dan previamente, ¿no? De probar el equipo. Más bien, sí, previamente en esas pruebas que se hace, tuve que desinstalar unos programas porque había conflictos entre ellos, ¿no? Sí, lo estábamos comentando, ¿no? A mí también me pasó algo similar en una certificación que yo di virtual hace un par de años. Tenía unas licencias y tenía unos softwares que parece que no permitían que la página de la evaluación de Pearson se conectara por completo, entonces, que se bloqueara de alguna manera. Entonces, sí es importante conocer estos requisitos para llegar listo y que todo esté ok al momento de rendir el examen. Bien, ¿cómo crees que entonces, específicamente, ya en tu trabajo actual, cómo crees que esta certificación a nivel de un trabajo en el sector público, ¿no? En PMOs, en oficinas de gestión de proyectos, aporta a tu profesión en el sector público? Sí. Mira, en el sector público es una falencia el tema del conocimiento de los proyectos y la gestión de los proyectos, ¿no? Y peor aún el tema de una oficina de gestión de proyectos. Existe muy poco conocimiento de esto. Y eso hace de que
en la ejecución de los proyectos no se tenga una buena coordinación, ¿no? Que si hay personas que puedan gestionar un proyecto determinado, pero no hay como una comunicación correcta. Entonces, considero que es necesario que todas las entidades públicas y todos los trabajadores que están inmersos en la ejecución de los proyectos tengan conocimiento de primer proyectos y también de la oficina de gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque si no, uno puede saber mucho, pero cómo se comunica con la otra parte. Exacto. Entonces, la otra parte no me va a entender. Entonces, para ello, yo considero que es fundamental que todos tengamos un conocimiento pleno de Ujú, esto. ujú, Y ahora, en mi puesto que ocupo un puesto gerencial, yo trabajo con personas, ¿no? Coordinando con equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, entre todos tiene que haber una coordinación, porque el éxito de los proyectos es justamente eso, ¿no? Que entre todos nos entendamos y podamos ir avanzando con un objetivo en común. Entonces, si no hay un entendimiento entre las partes, difícilmente podamos avanzar. Y algo que sí requieren las municipalidades o gobiernos departamentales es que tengan un ente con el cual se puede interactuar, ¿no? Y que se forme, digamos, una cultura organizacional de proyectos, ¿no? Que actualmente, claro, ellos se dedican más al tema de operaciones en el ámbito de sus funciones, pero no tienen una cultura organizacional respecto a la ejecución de proyectos, ¿no? De cómo consolidar, de cómo llevar un proyecto o estandarizar ciertos procesos también. y ya que estamos hablando de la cultura organizacional o de la cultura en dirección de proyectos, de la madurez en dirección de proyectos, tú eres PMP, de hecho te certificaste hace ya varios años, ¿verdad? Tú ya eras PMP al momento de prepararte para la certificación de PMOCP. ¿Y cómo crees que esta certificación o que estar certificado ya como PMP fue una base para esta preparación? Y la otra pregunta es, el PMI tiene muchos productos, muchas certificaciones, ¿no? Tú ya eras PMP, ibas por la PMOCP, pero ¿pensaste quizá o dudaste en otra certificación que quizá aportara en tu carrera? ¿O siempre como que estuvo claro, no, yo sí me voy a certificar como PMOCP, es mi siguiente paso? ¿O por ahí que estabas como entre evaluando otras certificaciones? Sí, mira, yo me encuentro certificado ya poco más de 9 años como PMP, ¿no? Y dentro de todo este tiempo que he venido gestionando proyectos y dirigiéndolos, siempre he notado las falencias en, primero, el común de la persona no tiene conocimiento de la gestión de proyectos, de cómo llevarlos, y pero aún dentro de las entidades públicas. Ahora, respecto a mí, yo sí, en un momento estuve viendo la opción de certificarme en la gestión de riesgos, que es algo que a mí también siempre me llamó la atención y que me gusta, porque considero que es un aspecto dentro de los proyectos muy importante y que Sí. está como que muy delegado. Entonces, no hay muchas personas que le dan la importancia del caso y es justamente luego cuando estos riesgos también van apareciendo, impactan bastante en los proyectos y hay bastantes problemas por esto. Ujú. Pero en eso aparece esta nueva certificación que yo también la veo esencial, ¿no? Esencial y necesaria para todos los que estamos inmersos en proyectos. Proyectos. Ujú. Y al ser digamos, un aspecto un poco más amplio y más alineado a la dirección y a los puestos, digamos, que yo ando ocupando en los últimos años, Ujú. entonces se alinea un poco más a lo que yo quería actualmente, ¿no? Y bueno, de ahí vi tu publicación, me gustó también la estructura de tu programa, y dije, no, de inmediato tengo que certificarme y para eso prepararme, ¿no? Claro. Entonces, sí, ¿Qué le podrías decir a alguien que quizá en puestos similares al que tú tienes o que trabajen en entidades o en empresas públicas, bueno, y también privadas, ¿no? ¿Qué le podrías decir a alguien como recomendación ya en tu propia experiencia sobre este conocimiento, sobre esta aplicación de estas buenas prácticas a nivel de PMOs? sí. De hecho,
eh, cada vez que iba llevando el curso y aprendiendo más de las PMOs, Ujú, me convencía más de que este conocimiento tiene que ser expandido con todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que se requiere y que requieren todas las entidades públicas y también las privadas. ujú, Porque la falencia de esto justamente origina que no hay correcto nexo entre los proyectos y entre la función operacional de estas entidades, ¿no? Que hay un divorcio. Entonces, estas PMO son como la conexión entre ambos mundos, ¿no? Lo funcional, lo operacional y los proyectos. De hecho, que a mí me ayuda bastante y considero que es una puertas abiertas y, y te genera potenciales enormes en el mercado laboral actual, ¿no? Donde es un déficit bastante de profesionales certificados como PMO. ujú, Te da un plus, ¿no? Que se puede explotar bastante en este mundo de las PMOs y los proyectos. ujú. Y recalcar también que la certificación PMO no solo es para ingenieros, ¿verdad? No solo es para ingenieros. Y la certificación PMO, en PMOs es para cualquier profesional que cumpla con los requisitos que están, de hecho, en la página del PMI para poder aplicar. Pero definitivamente en el trabajo que tú realizas, en el sector en el cual estás ya hace muchos años y en el puesto en el que estás actualmente, yo también, como conversábamos, ¿no? Considero que esta certificación es muy valiosa para el desarrollo profesional y por supuesto que depende de cada persona, ¿no? De cada profesional, cómo va encaminando o alineando sus metas profesionales, ¿no? Pero definitivamente esta elección, ¿no? Tú también lo has ya comprobado, te ha ayudado en esta adquisición de conocimientos y en validar quizá las ideas que tú tenías antes de llevar el curso acerca de las PMOs y formalizar y estructurar de una manera ordenada, como la brinda el PMI con estos materiales sobre PMOs, para poder luego aplicarlo en proyectos reales, ¿no? En programas, en portafolios, ¿no? Dependiendo mucho del campo de aplicación. Bueno, Jaime, eso ha sido todo. No sé si quisieras dar un mensaje final, alguna reflexión final, algunas palabras finales. Sí, un poco rescatar también las últimas palabras que decías, porque en este mundo los equipos de proyectos y las entidades están hechas de equipos multidisciplinarios, Uh -huh. ¿no? No solamente por, claro, ingenieros, ¿no? En la ejecución de proyectos, en las PMOs, intervienen gran cantidad de profesionales. Por ejemplo, he tenido a cargo no solo ingenieros, arquitectos, he tenido licenciados en turismo, abogados, Oh, contadores, sociólogos. Entonces, nosotros nos relacionamos con todas las otras profesiones, ¿no? Y entre todos nos complementamos, ¿no? Cada uno también aporta desde su óptica, ¿no? Entonces, pero es necesario que también todos conozcamos acerca de la metodología de dirección de proyectos y la PMO, ¿no? Entonces, considero que es igual, ¿no? O sea, todas las profesiones deberían estar aplicando estos conocimientos, ¿no? Y yo he recomendado, ¿no? He recomendado también tu- el curso que también llevé contigo, ¿no? De la preparación para esta certificación de PMO, y así como otros proyectos, otros cursos que también dictas, ¿no? Que he visto que son también bastante interesantes, ¿no? También para la preparación de PMP, que a mí también me ha ayudado a lo largo de todos estos tiempos, ya son más de 9 años, y de hecho que me ayuda bastante. bien, excelente, Jaime. Te agradezco mucho por tu tiempo. Sé que estás saliendo, has salido hace poco del trabajo. Te agradezco mucho por tu tiempo, por la confianza también de confiar en nosotros. Felicitarte nuevamente por alcanzar la certificación, ¿no? Es un logro, es un hito más en tu carrera profesional. Ya tienes la certificación PMP, ya tienes la certificación de PMO. No solo es tenerla, sino también es aplicarla, es difundirla, ¿cierto? ¿No? Aplicar estas buenas prácticas, ¿no? Y sobre todo mejorar los proyectos y también impactar de manera positiva a la sociedad con nuestras profesiones. Gracias, Jaime, te agradezco. Que tengas una linda tarde. Así, gracias a ti más bien.